Vamos a empezar entonces a platicar sobre cómo constituir una empresa. Sobre todo vamos a hablar, como ven aquí en la presentación, vamos a hablar sobre para qué constituir una empresa y luego vamos a platicar un poco más sobre en qué consiste y finalmente en cómo para que tenga bastante sentido cómo funciona esto. Bueno, pues entonces vamos a empezar a platicar del tema y para eso es importante hablar de un concepto vital y que tiene la razón de ser de por qué hablar de constituir una empresa y es el patrimonio. ¿Eh? El patrimonio es un conjunto de derechos y obligaciones que tienen las personas y es muy importante ubicarlo, este concepto. A veces se utiliza la definición de que es un conjunto de obligaciones, es un conjunto de bienes, pero a mí me gusta más que lo veamos como un conjunto de derechos y ahorita que empecemos a hablar del ejemplo, sabremos por qué es importante verlo así. Bueno, para eso vamos a traer aquí a una persona que pues va a emprender un negocio, que ya tiene un negocio, por ejemplo, tiene aquí un restaurante, ¿verdad? Y en este restaurante pues le ha estado yendo bien, tiene ya algunos trabajadores que extrañamente utilizan un casco en lugar de lo que normalmente utilizaría alguien que trabaja en un restaurante, pero bueno, son los trabajadores de esta persona. Y luego tenemos que la persona obtiene ingresos con su negocio y estos, bueno, también el restaurante funciona, le ha ido bien a la persona, vamos a ponerle el nombre Fernanda. A Fernanda le ha ido bien con su negocio y también lleva comida a domicilio, lleva banquetes y para eso tiene ahí un vehículo que estamos viendo, que están viendo ustedes en pantalla. Bueno, todos estos elementos son para hablar de un ejemplo que dicho ejemplo significa el patrimonio, ¿verdad? Entonces, en este caso, el patrimonio de esta persona que dijimos hace rato que es un conjunto de derechos y obligaciones, el patrimonio es cada uno de esos derechos y obligaciones que ven ustedes aquí en el ejemplo. Por ejemplo, vamos a ver caso por caso. El dibujo que tenemos aquí como una finca, pues esta finca funciona pues donde la persona tiene, donde Fernanda tiene su negocio, donde Fernanda tiene su restaurante y entonces aunque no es de ella, sí está dentro de su patrimonio, porque aunque no tiene el derecho de dominio, le llamamos al derecho que tienen las personas sobre sus propiedades, aunque no tiene ese derecho porque no es de ella, sino que por el contrario lo está rentando, sí tiene un derecho a poseer ese espacio. Entonces, una vez que tiene este derecho a poseer el espacio, pues decimos que es parte de su patrimonio porque tiene derecho de posesión. También tiene un derecho sobre los trabajadores, el derecho a utilizar su fuerza de trabajo, no son de ella obviamente, son personas, no son esclavos, y también tiene un derecho sobre sus ingresos. Como alcanzan a ver, bueno, pues tiene dinero porque su negocio va bien, obtiene dinero, y sobre el dinero tiene un derecho que llamamos derecho de dominio sobre los bienes que está obteniendo. Y también en el caso del vehículo, pues tiene un derecho de posesión, porque en mi ejemplo, pues Fernanda no es dueña del vehículo, no lo ha comprado, sino que lo está rentando. Algunos de ustedes ubicarán que hay esa forma de tener vehículos en los negocios, que en lugar de comprarlos se rentan. Bueno, entonces, vemos aquí que tiene varios derechos Fernanda, pero también tiene obligaciones. Por ejemplo, tiene la obligación de pagar la renta del local, tiene la obligación de pagar y brindarle pues las prestaciones sociales a los trabajadores, como será pues pagarle su afiliación al IMSS, sus prestaciones, en caso de que los despida pues tendrá que indemnizarlos, tiene la obligación por tener eso que le llamamos dinero, pues tiene la obligación de pagar impuestos y en el caso del vehículo pues tendrá la obligación de pagar la renta del vehículo porque como dijimos en el ejemplo, pues no es de ella, sino que lo está rentando. Bueno, entonces vemos ahí un conjunto de derechos y obligaciones que están relacionadas con el negocio de la persona que tenemos ahí como ejemplo, que se llama Fernanda. Entonces el negocio va bien, cada vez tiene más ingresos, cada vez es más próspero, pero pues como en todo negocio, seguramente algunos de los que nos están escuchando pues ya lo han visto, ya lo han vivido, pues tenemos que, como en todo negocio, pues a veces las cosas no salen como nos gustaría que salieran
y empiezan a ocurrir cosas un poquito desagradables, ¿no? En este caso, pues tenemos ahí un trabajador, a ese que ustedes ven que le salió cara triste y cuernitos, pues ese trabajador se volvió malvado en algún momento y por alguna razón se fue del negocio y decidió demandar a Fernanda por despido injustificado, ¿no? Y Fernanda pues tuvo que enfrentar este problema, fue a la Junta de Conciliación, no se asesoró adecuadamente, que además es muy común esto, y perdió el asunto con el trabajador y en consecuencia, pues el trabajador ganó a su favor la obligación de la patrona, que en este caso es Fernanda, de que le pague lo que llamamos pues, una indemnización, ¿no? Y pues como ha pasado varios años, pues, más los salarios vencidos y demás, pues eso más o menos rondará, por ejemplo, unos 300,000, 400,000 pesos. Y le exige el trabajador, le está exigiendo el trabajador a Fernanda que pues le pague. Y Fernanda, como es muy inteligente, pues le dice que sí, tiene la obligación de pagarle al trabajador, sin embargo, pues que no tiene recursos para hacerlo. Y el trabajador le dice, ¿cómo no? Mira, tienes un local que me puedes entregar para pagar la deuda que tienes conmigo. No, pues no, Fernanda le va a responder que no es posible porque este local pues no es de ella, como lo vimos desde el inicio del ejemplo. Entonces no se lo puede entregar porque pues, lo está rentando. Bueno, pues dame el camioncito. Pues tampoco, porque tampoco es de Fernanda, no se lo puede entregar. Bueno, dame dinero. Y Fernanda le dice que sí tiene ingresos en el negocio, pero que no son los suficientes como para acumular y pues tener 300,000 pesos que le pueda dar, sino que pues cada vez que ingresa ese dinero al negocio, pues Fernanda tiene que utilizarlo en pagar varias de las obligaciones, por ejemplo, pagar la renta del local y del vehículo, pagarle a los otros trabajadores, pagarle a los proveedores, etcétera. Entonces, pues aquí en este punto lo que está ocurriendo es que Fernanda dice que no tiene cómo pagarle esta obligación al trabajador. Entonces, el trabajador se acuerda que Fernanda tiene para su uso personal una camioneta que ustedes alcanzan a ver aquí. Esta camioneta de Fernanda no la usa en el negocio. En el negocio, ustedes recuerdan, utiliza este camioncito. Y entonces, bueno, Fernanda le dice, oye, ¿sabes qué? Pues sí tengo esta camioneta, pero no te la quiero entregar, trabajador, porque pues no tiene nada que ver con el negocio. Entonces, que te debo yo por el negocio y esta camioneta no tiene nada que ver con él y además no vale 300,000 pesos. Esta camioneta ya tiene sus años y no tiene ese valor. El trabajador le recuerda a Fernanda que Fernanda tiene pues, un bien inmueble, tiene una casita y esa casa evidentemente sí tiene un valor superior a los 300,000 pesos. Y entonces el trabajador le dice a Fernanda, ¿sabes qué? Sí tienes algo que me puedes entregar. Me puedes entregar tu casa para cumplir la obligación que tienes conmigo. Y esto, pues como ustedes alcanzan a verlo, Fernanda pues dirá lo mismo que con el vehículo. Pues no te lo voy a dar porque no tiene nada que ver con el negocio. Y bueno, aquí es donde surge la importancia de ubicar el tema del patrimonio, ubicar este concepto cuando tenemos obligaciones en nuestros negocios. Bueno, acuérdense que el patrimonio es el conjunto de derechos y obligaciones que tiene una persona. Entonces, Fernanda tiene muchos derechos, ¿sí? Tiene muchos derechos relacionados, ya lo habíamos dicho, con con su local, con su vehículo del negocio, pero también tiene muchas obligaciones, como es el pagarle a este trabajador. Y lo que ocurre es que cualquiera de nuestras obligaciones, como lo es pagarle a este trabajador, afecta a cualquiera de nuestros bienes, como lo pudieran ser estos bienes de uso, vamos a llamarlo así, de la vida personal y privada de Fernanda. Lo que ocurre aquí, si alguno lo está alcanzando a percibir o ya está viviendo esa situación, es que mientras más negocios tenemos, o mejor dicho, mientras más prósperos son nuestros negocios, también tenemos más obligaciones. Crecen las obligaciones y las obligaciones pueden afectar los bienes que normalmente acumulamos debido a la prosperidad de nuestro negocio. Es decir, la mayoría de las personas cuando hacemos negocios lo que buscamos es pues obtener suficientes ingresos para con estos recursos pues irnos haciendo, por ejemplo, de un vehículo, de una casa, pagarnos un seguro de gastos médicos, pagar vacaciones, pagar la escuela de nuestros hijos, etcétera. Pero cuando ocurre esto, porque estamos pudiendo adquirirlo porque nos está yendo bien, también al mismo tiempo están creciendo las obligaciones de los negocios. Entonces,
es importante encontrarle una solución a esto, porque en el ejemplo que planteamos del trabajador que demanda a Fernanda, pues sí, efectivamente, si Fernanda no cumple con pagarle, pues la autoridad a través de un procedimiento le va a tomar alguno de sus bienes para pagarle al trabajador. Y es lo que no queremos que pase. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Cuando en algunos otros espacios pregunto qué se puede hacer para resolver este problema, lo que normalmente me dice la gente, bueno, pues es que le quitemos los bienes a Fernanda, ¿no? Pues para ponérselos a alguien más. Y entonces Fernanda, que es la que tiene las obligaciones, como la de este trabajador, pues cuando se vea en esa circunstancia de tener que pagar obligaciones, pues no tenga bienes que le puedan quitar. Lo cual no sugiero yo porque pues si tenemos la oportunidad de acumular bienes y no los queremos poner a nuestro nombre y los ponemos a nombre de alguien más, entonces en ese supuesto lo que ocurre es que cuando ponemos los bienes a nombre de alguien más, pues existe el riesgo de que esa persona a nombre de quien nos hemos puesto los bienes, pues se lleve o se quede con nuestros bienes. Entonces tampoco es una buena idea hacer eso. La mejor idea es buscar otra persona. Aquí en este ejemplo, vamos a llamarle a esta otra persona, vamos a llamarle Teresa, ¿no? Entonces, aquí a Teresa, Fernanda la busca, le dice, oye, amiga Teresa, fíjate que, pues me pasó esto con un trabajador, me demandó, me ganó y me obligó a que le entregara mi departamento para poder cumplir con la obligación de la Junta de Conciliación, ¿verdad? Y ya no quiero que me vuelva a pasar eso, entonces, pues dice el abogado, que me quite las obligaciones y que se las ponga a otra persona. Entonces, amiga Teresa, te invito a eso, a que ahora en el contrato de arrendamiento de nuestro local, en lugar de que la inquilina sea Fernanda, pues ahora sea Teresa, para que sea Teresa la que tenga que pagar la renta y ya no Fernanda. Lo mismo con los trabajadores. En el contrato laboral de mis trabajadores, en lugar de que diga patrona Fernanda y en consecuencia cuando demanden a la patrona le quiten sus bienes a Fernanda, ahora va a decir patrona, pues Teresa. Y cuando demanden a Teresa, pues entonces pues le quitarán los bienes a Teresa. Y lo mismo con el dinero que va ingresando. Le dice Fernanda, mira, cada vez que ingrese dinero, Teresa, tú vas a pagar los impuestos. Igual con el vehículo, ¿verdad? La inquilina, ahí con la empresa que hace arrendamiento de vehículos, pues va a ser Teresa para que ella tenga la obligación de pagar la renta. Pero, le dice Fernanda a Teresa, aunque tú vas a tener todas estas obligaciones, yo voy a gozar, yo voy a utilizar el local para mi beneficio, yo voy a mandar sobre los trabajadores, yo me voy a beneficiar de las ganancias y yo voy a utilizar la camioneta para lo que yo quiera. Y a cambio de que tú cargues con todas las obligaciones y ningún beneficio, pues te voy a dar mi eterna gratitud y amistad. Entonces, lo más probable, como se lo estarán imaginando ustedes, es que Teresa y ninguna persona pues decidan en su sano juicio aceptar esta circunstancia. ¿Sí? Por tal motivo que lo que sería lo ideal aquí es buscar a otra persona que a diferencia de Teresa, pues no le importe cargar con todas las obligaciones y no disfrutar de ningún beneficio. Necesitamos encontrar otra persona que cargue con todas estas obligaciones de aquí e insisto, no quiera nada de beneficios para ella. Y esa persona, pues aquí la vamos a encontrar, es esta que aparece, que se llama Restaurante Feliz SADCB. Ese es el nombre de otra persona. Nada más que a diferencia de Fernanda y de Teresa, Fernanda y Teresa, ustedes pueden ver aquí su imagen y es muy similar a todas las personas que estamos en esta sesión, pues nosotros somos personas que podemos ver, podemos escuchar, podemos tocar, porque le decimos que somos personas físicas porque tenemos un cuerpo físico. Sin embargo, Restaurante Feliz SADCB no la podemos ver a esa persona. Aquí estamos viendo su nombre, pero no podemos ver a esa persona porque esa persona llamada Restaurante Feliz SADCB no existe materialmente. No la podemos escuchar, no la podemos tocar. Decimos los abogados que es una ficción jurídica. Y por eso es que decimos que es Restaurante Feliz SADCB es una persona jurídica o también conocida como una persona moral. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Bueno, lo que va a ocurrir aquí es que Fernanda, va a constituir a Restaurante Feliz SADCB
¿Qué significa constituir? Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, pero vamos a verlo también con otro sinónimo. Vamos a decir que Fernanda va a crear el Restaurante Feliz SADCB. Y lo que va a ocurrir es que todo el patrimonio que tenía en el negocio Fernanda, como lo es lo del local, los trabajadores, las obligaciones y derechos que tenían que ver con los ingresos, lo mismo con el vehículo, todo esto lo vamos a pasar a Restaurante Feliz SADCB. Es decir, ahora el patrón de los trabajadores ya no va a ser Fernanda y tampoco Teresa. Ahora el patrón de esos trabajadores va a ser Restaurante Feliz SADCB. El inquilino del local va a ser Restaurante Feliz SADCB, el inquilino de la camioneta lo mismo, y quien pagará los impuestos por este negocio, pues será Restaurante Feliz SADCB. Es decir, quien tendrá todas las obligaciones relacionadas con el negocio será Restaurante Feliz SADCB. Y Fernanda se va a beneficiar de esto porque una vez que Restaurante Feliz SADCB haga las cuentas entre todo lo que logró ingresar por sus ventas, menos los gastos que se realizaron, entonces lo que van a quedar pues, son las utilidades, las ganancias, y Restaurante Feliz SADCB le va a entregar sus ganancias a quien haya constituido la sociedad, en este caso, pues a Fernanda, ¿verdad? Y es por eso que hacemos sociedades, porque queremos cuidar nuestro patrimonio y dejarlo fuera de los riesgos que ocurren con los negocios. En este supuesto ya que hemos avanzado, pues si el trabajador demandara a su patrón como ya no es Fernanda, sino Restaurante Feliz SADCB, quien tendría que pagarle todas sus obligaciones al trabajador, pues ya es Restaurante Feliz SADCB, porque este es su patrón. Y en caso de que Restaurante Feliz SADCB diga lo mismo, ¿sabes qué? No tengo con qué pagarte, debo no niego, pago no tengo. Entonces, Restaurante Feliz SADCB pues se verá en la incapacidad de cumplir su obligación con el trabajador y el trabajador pues no tendrá cómo cobrar ni podrá quitarle sus bienes a Restaurante Feliz porque no hay bienes que le puedan entregar. Sin embargo, tal vez el trabajador diga, oye, yo me acuerdo que Fernanda fue la que creó Restaurante Feliz SADCB, entonces voy a ir a quitarle esos bienes porque Fernanda sí tiene una casa y sí tiene un vehículo que me puede entregar. Pero no va a ocurrir eso, porque quien tiene la obligación es Restaurante Feliz, que es una persona diferente a Fernanda. Entonces, debido a esto, es que hacemos sociedades. ¿Cuándo tenemos o cuándo se requiere constituir una sociedad, una persona moral? Ojo, voy a utilizar esos tres conceptos, persona moral, sociedad, persona jurídica, son lo mismo. ¿Cuándo hacemos esto? Bueno, pues lo hacemos cuando nuestro negocio ha crecido tanto o lo suficiente que ya tiene o genera varios riesgos que pudieran poner en peligro los bienes que voy adquiriendo yo con las ganancias de este negocio. Cuando hacemos eso, lo más conveniente es constituir una sociedad, una persona moral, para que ésta cargue con todos los derechos y obligaciones del negocio y los bienes que yo vaya acumulando no se pongan en riesgo. También funciona o es necesario cuando voy a tener socios, ¿no? Cuando junto con otras personas voy a realizar el negocio, es importante que tengamos socios. Perdón, es importante que hagamos una sociedad. ¿Por qué? Bueno, pues por cosas tan simples como las siguientes. Imagínense que este negocio va creciendo, que tenemos varias sucursales y que Fernanda y Teresa, ya en este nuevo ejemplo, pues sí deciden unirse para juntas hacer crecer el restaurante. Y supongamos que aún no tienen la sociedad. ¿Qué va a pasar cuando tengan varios trabajadores y se requiera firmar los contratos laborales? ¿Quién va a ser la patrona? Pues obviamente Fernanda no va a querer porque pondría en riesgo sus bienes al ser patrona de los trabajadores. Lo mismo va a ocurrir con Teresa. No va a querer ser ella porque pues pondría en riesgo sus bienes, pondría en riesgo de una demanda laboral. ¿Quién va a guardar el dinero en el banco de los restaurantes? Pues cada una de ellas seguramente va a querer que el dinero esté en una cuenta a su nombre. Y obviamente, evidentemente la otra se va a oponer. Entonces, para eso, para evitar esos problemas entre socios, creamos a la persona moral que se llama Restaurante Feliz y volvemos a lo mismo. El patrón son los trabajadores, el patrón es Restaurante Feliz, las cuentas en el banco están a nombre de Restaurante Feliz y cuando ya haya ganancias, después de pagar las obligaciones de aquí, las ganancias se reparten entre las socias o accionistas que también le llamamos. Entonces, esas son las razones por las cuales necesitamos una persona moral o una sociedad. Esas son las razones por las cuales constituimos una sociedad o una persona moral para operar nuestro negocio. Las razones, la repito, es porque están creciendo los riesgos
en mi negocio porque está creciendo o porque tengo socios. Esas serían las razones principales. Como ya lo estuvimos platicando, pues una persona moral o una persona jurídica, pues es inexistente en el plano material, no la podemos ver, pero aún así tiene personalidad jurídica propia, es decir, tiene patrimonio, derechos y obligaciones propios. Las personas morales o personas jurídicas están integradas de la siguiente manera. Fernanda y Teresa, que son los nombres que hemos utilizado en este ejemplo, les llamamos que son los accionistas o socios, dependiendo del tipo de sociedad. Estas personas, los accionistas o socios, pues son quienes han creado la sociedad, quienes aportan recursos para que la sociedad pueda iniciar y quienes reciben los dividendos. Los dividendos, pues son las ganancias del negocio. Forman una asamblea, así le llamamos, y en esa asamblea, pues toman decisiones legales sobre la sociedad. La primera decisión legal que toman es nombrar a un órgano de administración. Es decir, si tenemos una persona moral que se llama Restaurante Feliz S.A.D.C.B., ¿cómo Restaurante Feliz S.A.D.C.B. va a ir al banco a abrir una cuenta bancaria? ¿Cómo va a firmar el contrato con los trabajadores? ¿Cómo va a firmar contrato con proveedores y clientes? Pues requiere a alguien que lo represente, alguien que lo administre. Entonces, el órgano de administración de una sociedad, pues representa a la sociedad, representa legalmente. Y pues aquí lo tenemos en el ejemplo, puede ser una sola persona o puede ser un grupo de personas. Cuando es una sola persona le llamamos pues pues, administrador general único o le llamamos gerente, dependiendo del tipo de sociedad. Y cuando son varias personas le llamamos consejo de administración o consejo de gerentes, dependiendo del tipo de persona moral o de sociedad. Y como ya lo dijimos, pues este órgano de administración administra la sociedad y la representa legalmente. Y además convoca a los accionistas, como dice aquí, convoca, ¿no? Convoca a los accionistas para informarles cómo ha ido la administración del negocio. Hay personas jurídicas o sociedades, tanto civiles y mercantiles. La diferencia entre estas es que las sociedades civiles no pueden realizar actos de comercio para obtener ingresos y las sociedades mercantiles sí pueden realizar actos de comercio para obtener ingresos. ¿Qué es el acto de comercio? Pues es lo mismo que la especulación mercantil y la especulación mercantil es lo mismo que el lucro. ¿Qué es el lucro? Pues el acto de comercio. ¿Qué es el acto de comercio? Pues la especulación mercantil. ¿Qué es la especulación mercantil? Pues el lucro y así sucesivamente. Pero de manera más sencilla de entender, el acto de comercio no es otra cosa más que comprar mercancías, adquirir mercancías para venderlas obteniendo una ganancia después. Entonces, pues algo tan simple como, pues digamos, comprar computadoras a mayoreo para venderlas es un acto de comercio. Entonces, las sociedades civiles no pueden realizar actos de comercio para obtener ingresos. ¿Qué hacen entonces las sociedades civiles para obtener ingresos? Pues normalmente prestan servicios. Entonces nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, un despacho de contadores, pues se va a llamar algo así como Contadores Felices, SC, S de sociedad y C de civil. También un despacho de arquitectos, un despacho de diseño, etcétera. Estas son sociedades civiles, pero estas sociedades, pues como ustedes imaginarán, un grupo de contadores no compran mercancías para venderlas más caras y obtener ingresos, sino que prestan servicios y con eso obtienen ingresos. Mientras que una sociedad mercantil puede vender mercancías y también prestar servicios. ¿Qué necesitamos? Si ya sabemos que requerimos una sociedad, ¿qué necesitamos para constituir una sociedad? Pues lo primero, definir los estatutos. ¿Qué es eso de los estatutos? Pues podríamos decir que es la configuración de la sociedad o de la persona moral, porque ya vimos ahorita que hay sociedades civiles y hay sociedades mercantiles. Entonces, pues eso es lo primero que tendríamos que definir. Aquí dice tipo de sociedad. Hay sociedades, por ejemplo, de las sociedades mercantiles, como alcanzamos a ver aquí en el ejemplo, pues hay sociedades anónimas, hay sociedades de responsabilidad limitada, hay sociedad anónima promotora de inversión, hay sociedades por acciones simplificadas, hay varios tipos de sociedades mercantiles. Seguramente las que más comúnmente van a ver ustedes pues son la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Qué otra cosa es parte de los estatutos? Pues la denominación, ¿no? La denominación en una sociedad es cómo se le conoce, ¿no? Por ejemplo, ese rato dijimos Restaurante Feliz, eso es la denominación. Grupo Arca Continental, si alguno de ustedes lo ubica, pues también esa es la denominación, ¿no? Liquimex,
SADCB, Liquimex es la denominación. Entonces, no lo confundamos con la marca. Por ejemplo, ahí en el caso de Liquimex, a lo mejor ustedes no ubican esa sociedad, pero vende un producto cuya marca seguramente sí conocen, que es el agua Bonafont. Entonces, Bonafont es la marca del producto y Liquimex es la denominación de la sociedad que lo fabrica y comercializa. Luego está el domicilio de la sociedad, en qué ciudad va a estar dispuesta la administración de esa sociedad, y eso no significa que no pueda operar en todo el país, incluso en todo el mundo, simple y sencillamente requiere un domicilio. Luego viene el objeto social, que es la parte más importante de los estatutos, es decir, qué va a realizar la sociedad. Y ahí es un tema muy importante porque las sociedades requieren de tener claramente, definido cómo es que van a operar, es decir, qué actividades podrán realizar para obtener ingresos. Y eso puede elegirse de manera libre, es decir, podemos tener una sociedad que obtenga ingresos a través de comercializar zapatos, fabricar pantalones de mezclilla, fabricar juguetes, prestar servicio de telefonía celular. O sea, una misma sociedad puede tener todas esas actividades, si así lo desea. Y eso es parte del objeto social. Lo que no se vale es realizar actividades de manera continua que no estén dentro del objeto social. Y no es que no se valga, sino que no es conveniente por un tema fiscal que a lo mejor en próximas sesiones podríamos explicar de manera un poquito más concreta. El capital social es los recursos que van a aportar los accionistas a la sociedad para que pueda empezar a funcionar, porque pues, una sociedad necesita recursos para poder rentar un local, para contratar trabajadores. Ese dinero pues le llamamos capital social porque es lo que aportan los accionistas. Y luego viene la temporalidad, es decir, cuánto tiempo va a funcionar esta sociedad. Y normalmente, pues antes se ponía 99 años, pero ya se puede poner que por tiempo indeterminado. Y finalmente, pues se decide algo que ya hemos planteado hace rato, es quién va a administrar y vigilar la sociedad. Es decir, quién va a ser el órgano de administración, quién va a ser el administrador o quiénes van a estar o integrar el consejo de administración, quiénes van a tener poderes. Eso se elige en los estatutos y se definen los estatutos. Bueno, entonces, una vez que tenemos los estatutos, pues se acude al fedatario público, que podrá ser un corredor o un notario. Normalmente, por una sociedad simple, pues estarán cobrando alrededor de unos 12,000 o 13,000 pesos por constituir la sociedad y pues entregan un acta constitutiva, que es donde consta todos los detalles, los estatutos de la sociedad, y algo que se llama boleta registral, que es vamos a decirlo así, como el acta, el comprobante de que el acta constitutiva está registrada en el registro público de comercio de la entidad federativa donde esté la sociedad. Una vez que hemos acudido al fedatario, pues se requiere ir al SAT para obtener el RFC de la sociedad, la firma electrónica, acudir al banco para que la sociedad tenga una cuenta bancaria y pues acudir al ayuntamiento del municipio donde se viva, donde esté operando la sociedad para obtener una licencia de giro y pueda operar libremente la sociedad. Y finalmente, para cuidar a la persona moral, eso es un tema importantísimo también que debemos cuidar antes de tener una sociedad, y es que las sociedades, más que las personas físicas, aunque las personas físicas que operan negocios están obligadas a llevar contabilidad, en el caso de una sociedad están obligadas a llevarla completamente, a realizar las asambleas. ¿Qué es eso? Bueno, pues una reunión anual de los accionistas en donde revisan el actuar del administrador. También están obligadas a hacer publicaciones en algo que se llama Sistema de Publicaciones de Sociedades Mercantiles. Y luego es importante que tengan sus contratos, especialmente los laborales. Esto en realidad es importante para cualquier persona que tenga trabajadores. Pero todas estas cosas que acabamos de ver, déjenme regreso un poquito a la diapositiva, son acciones de cuidado de la persona moral que se deben de tener. Un error muy común es que se constituye la sociedad y ahí se deja, se opera, pero no se cuida la contabilidad, no se cuidan las asambleas, las publicaciones, ni los contratos, y luego se tienen complicaciones legales importantes. Las obligaciones de los accionistas, pues, es realizar las aportaciones y responder por las deudas de la sociedad. Sin embargo, es importante ubicar que en la sociedad de responsabilidad limitada y en la sociedad anónima, en las API y en las SAS, en las que están aquí de ejemplos, la única responsabilidad de los accionistas es aportar dinero a la sociedad. Es decir, si dijeron que esa sociedad iba a iniciar con 50,000 pesos, la única obligación y responsabilidad que tienen los accionistas es aportar
esos 50,000 pesos. Como lo vimos en el ejemplo del trabajador que demanda al patrón, si el patrón no pudiera pagar sus obligaciones, los accionistas no están obligados a pagar la deuda de la sociedad. Solamente debieron haber aportado el capital social al inicio de la operación de la sociedad, y si ya lo hicieron, no deben nada. A eso se le llama responsabilidad limitada de las sociedades. Solamente lo tienen las personas morales, de forma muy específica, pues las que vemos aquí, las sociedades anónimas, las de responsabilidad limitada, las APIs y las SAS. Bueno, pues hemos llegado al final de esta sesión. Voy a ir cediendo la voz y revisando los comentarios por si hay algunas dudas. Y si no, pues los invitamos a que nos compartan compartan el video que después se va a transmitir a través de Facebook, y que nos acompañen en las siguientes sesiones. Gracias, Carlos. Como siempre, excelente. Mientras tanto, me permito ir aquí aquí con los participantes. Veo que hay algunas dudas aquí en el chat. Denme un segundo para poderlas observar. ¿No? Me dice alguien que no está el nombre, pero dice una pregunta. Cumplimiento de un lado por despido injustificado. ¿Qué orden de prelación se debe seguir? ¿Cuál obligaciones se deben cumplir primero? ¿Pago de sueldos, pago de impuestos, pago de renta o el cumplimiento del mencionado laudo? Bueno, ese es un tema muy específico, pero si ante cualquier obligación de un patrón, lo primero que debe cumplir es con el pago de las obligaciones laborales. Ahí ya se cumplen, ya intervienen dos, ¿no? Por ejemplo, si está el pago de sueldos, el pago del laudo y el pago de otras obligaciones, a lo mejor el IMSS, ¿no? Ahí están tres, todas son laborales. ¿Cuál pago primero? Pues se debe pagar el salario, se debe pagar las obligaciones y también el laudo. Mientras la sociedad no esté en concurso mercantil, pues tendrá que pagar. Y si no tiene con qué pagar, pues se podrá embargar a los bienes para pagarse. Cuando la sociedad no tiene con qué enfrentar sus obligaciones, pues habrá que ir al concurso mercantil para que puedan irse determinando qué bienes son para qué cada una de las obligaciones. Déjenme ver si hay otra. Me parece que son las únicas preguntas. Carlos, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Carlos, ¿nos escuchas? Permíteme un segundo. Sí, Jorge, ¿Nos escuchas? Te escucho muy lejano, pero sí. Ok. Bueno, excelente ponencia, Carlos, como siempre. Ya nos quedan solamente 4 minutitos. Tengo otra pregunta de una persona que nos preguntó por redes. Dice, quiero poner una tienda... ¿Sí me escuchas? Sí. Dice, quiero poner una tienda de regalos con mi nuera. ¿Qué figura legal me convendría? Bueno, si es con su nuera como socia, pues sí, sería conveniente una sociedad. Sin embargo, si van a empezar con una pequeña tienda, pues yo les recomendaría que empezara como persona física. Si van a poner bastante capital social, pues sí valdría la pena por el simple hecho de tener una socia que constituye una sociedad. Y en este caso, pues hay sociedades gratuitas como las SAS que no requieren el pago de los honorarios de un corredor público o de un notario. Entonces, le recomendaríamos en concreto, pues, una SAS si es que va a entrar junto con su nuera. Tenemos otra pregunta y ya muy poco tiempo, Carlos, para hacerla breve. Dice, para una MIPYME, ¿cuál es el mínimo de personal contable? Así dice, personal contable y legal que cubra todas las necesidades del negocio. Pues no hay ningún mínimo de personal legal ni contable. O sea, pues, si uno puede tener el personal que requiera y no hay nada que te diga, si tienes un negocio de ese tamaño debes tener tantos trabajadores. Más bien es al revés, por un tema meramente comercial y de negocio, se dice que a partir de X número de empleados, pues ya se tiene un mediano negocio o una empresa grande. Pero por temas legales no hay ninguna disposición legal que diga que mínimo debes tener X cantidad de trabajadores. Perfecto. Carlos, pues estamos llegando al final de la sesión.